A mí me viene fascinando bastante lo que es Turquía y el pueblo turco. Veo similitudes entre cómo se fue conformando la identidad de los turcos y las identidades latinoamericanas, por ejemplo. Esto tiene que ver con que fueron sujetos de conquistas, hubo mucha colonización, hubo mezcla de pueblos, y hay una cuestión con la identidad muy interesante. Se niega muchas veces una parte de la identidad y se pone el énfasis en otra parte de la identidad. Los turcos étnicos viviendo en Turquía son alrededor de 60 a 65 millones de personas. El resto de la gente que vive en Turquía son de otros pueblos como los kurdos, por ejemplo, el más conocido. Si sumamos la diáspora turca, los turcos étnicos a nivel mundial serían alrededor de 80 millones de personas. En Turquía propiamente dicha hay varias identidades regionales. Tenemos los turcos de Anatolia, que serían como el núcleo central de lo turco. Después también están los turcos del Mar Negro. Y un grupo que me parece muy interesante, que son los muhacirs, que serían los refugiados turcos. Estos son descendientes de los turcos que vivían en distintas partes del Imperio Otomano y que se tenían que ir una vez que esa parte ganaba su independencia o era conquistada por otra potencia. Generalmente se habla de los muhacirs de los Balcanes, que son el número los más importantes, pero también había muhacirs que habían llegado a otras zonas como el norte de África, también de Yemen, así que vienen de todo el Imperio Otomano y representan hoy en día entre 15 a 20 millones de personas, sus descendientes en Turquía, lo que es un número importante. Y creo que los muhacirs también explican en parte, por lo menos, el tradicional nacionalismo y ultranacionalismo turco, ya que vienen con un resentimiento por haber sido expulsados de sus hogares. Turquía en ese sentido se convirtió en el refugio de todos los distintos grupos túrquicos o turcos, y de hecho esto continúa hasta el siglo XXI. Hoy en día viven alrededor de 1 millón de turcomanos que eran originalmente de Siria y que fueron hacia Turquía refugiándose de la guerra civil. Entonces, ¿quiénes serían los turcos? Una idea que da vueltas, y de hecho yo la creí durante mucho tiempo, es que los turcos serían griegos turquificados. Es decir, que había una población griega viviendo en el área, que llegaron los turcos, los conquistaron, los convirtieron al Islam y fueron asimilándolos culturalmente. Esto es verdad y es mentira al mismo tiempo. Porque si vamos más atrás en la historia, esos griegos que había en Anatolia, por ejemplo, o en el Ponto, o en la costa de Asia Menor, no eran todos descendientes de los colonos de Grecia, sino que era mucha gente del lugar que habían sido helenizados. Había habido un proceso también de asimilación previo en base a las distintas conquistas y migraciones de grupos griegos a la zona. Antes de ellos estaban los pueblos anatolios, que de hecho preceden a las distintas conquistas, por ejemplo, de los persas, preceden al imperio persa, que están allí hace miles y miles de años. Estos pueblos anatolios generalmente sufrían las conquistas, se iban adaptando a las distintas conquistas, a los distintos imperios, porque hay que recordar que la actual Turquía fue conquistada por los macedonios, por los griegos, por los romanos, por los persas, por distintos grupos túrquicos antes de estos turcos, por distintos grupos persas también, es decir, el imperio persa en sus distintas facetas. Recuerdo cuando hice el video del Ponto, del reino del Ponto, que claramente decía que había una población griega persa, que serían la élite, pero gran parte del pueblo de ese reino eran indígenas anatolios, que claro, con el paso del tiempo iban adoptando los idiomas o persa, o el griego, o el romano, o el latín inclusive. Ya para el año 1071 se produce la batalla de Manzikert, donde los turcos selyúcidas derrotan a los bizantinos. Y ahí se abre la puerta a la turquificación de Anatolia. Este fue un proceso de siglos. Finalmente los otomanos, dentro de los grupos turcos que había ahí, son los vencedores, bueno, conocidos por haber tomado Constantinopla, y terminan construyendo un imperio muy grande que abarca grandes zonas de África, del norte de África, de Asia occidental y de Europa inclusive. Durante el periodo del Imperio Otomano continúa esta mezcla y esta influencia de otros pueblos. Los otomanos llevaban gente que habían conquistado a trabajar a Turquía, había migraciones internas dentro del Imperio Otomano, había mucha gente de los Balcanes que iba a vivir al Imperio Otomano, estaban los famosos genízaros, que terminaban formando familia dentro de lo que sería la Turquía actual propiamente dicha. Así que vemos cómo continúa este proceso de mezcla constante que había en la zona. También tenemos que recordar que durante el Imperio Otomano hubo refugiados, como por ejemplo los circasianos, que era una población caucásica, que escapaban a la expansión del Imperio Ruso. Hoy en día también hay millones de descendientes de circasianos ya obviamente mezclados con otra gente que ya había en Turquía, con turcos. Y luego vienen, como dije, los muhacirs, que se escapaban también de las independencias de los países balcánicos y otros lados. ¿Qué serían los turcos tomando en cuenta todo lo que acabo de decir?
que estaban los indígenas anatolios, que recibieron las migraciones de otros pueblos, fueron conquistados por otros pueblos, luego siguieron recibiendo refugiados de otros pueblos, ellos mismos conquistaron otros pueblos. Si nos guiáramos por estas cuestiones históricas, tendríamos que decir que los turcos serían étnicamente anatolios, helenos, persas, caucásicos, árabes, algo así. Esta gran diversidad histórica se refleja en la diversidad genética que hay en Turquía. Por ejemplo, si vamos a los haplogrupos masculinos, a diferencia de otros países, donde hay generalmente 1 o 2 haplogrupos que son los predominantes, Turquía es muy diversa. Tenemos que no hay ningún haplogrupo que supere el 25%. El más grande es el J2, que llega al 24%, seguido por el conocido R1b, que llega al 15,9%, seguido por el G, que llega al 10,9%. Pues tenemos el E3b, el J1, el R1a. Bueno, y muchos más. Está todo el alfabeto ahí en la cantidad de haplogrupos masculinos que hay. Así que esto también es una fuerte indicación de la variedad genética que hay en Turquía y de las diversas fuentes que hay en la población turca. Hay diversos estudios genéticos sobre Turquía y estos parecen ser bastante contradictorios entre sí, pero no tanto. Al que me interesa es del 2002, en el cual se intenta rastrear a quiénes son más parecidos a los turcos actuales. Se llega a la conclusión que el 45% son más parecidos a los europeos mediterráneos, el 40% más parecidos a lo que sería la gente del Medio Oriente y el 15% a las poblaciones de Asia Central. Pero no son los únicos resultados, hay otros resultados que dan un 38% más parecidos a los europeos, un 35% a la gente del Medio Oriente, un 18% a Asia del Sur y un 9% a Asia Central. Así que no hay un perfil genético característico de los turcos, sino que más bien tenemos distintos perfiles genéticos que conviven dentro de Turquía. Hay un estudio de 2022 que señala a la continuidad genética que hay dentro de Anatolia, dentro de Turquía, y que los turcos serían descendientes en gran parte de estas poblaciones indígenas de la zona de los anatolios, con un aporte de Asia Central, pero que este aporte sería muy pequeño, que no superaría el 9%. Así que si vamos a la realidad de los hechos, ¿quiénes son los turcos? Hay gente de Turquía que son prácticamente idénticos a los iraníes, hay gente de Turquía que son prácticamente idénticos a los italianos, hay gente de Turquía que son prácticamente idénticos a la gente del Cáucaso, hay gente de Turquía que son prácticamente idénticos a los árabes. Estoy hablando de un nivel genético. Ya si vamos a un nivel fenotípico, es decir, el aspecto físico, lo mismo. Hay una gran variedad en el aspecto físico de los turcos. Hay gente que parece de Asia Central, hay gente que parece europea, hay gente que parece inclusive europea nórdica, hay gente que parece árabe. Hay una gran variedad que refleja justamente la gran cantidad de orígenes que hay en la población actual de Turquía. Los pueblos que vivieron allí durante miles de años, que fueron asimilados culturalmente y que recibieron aportes genéticos de otros pueblos, generalmente de la zona. Es decir, los griegos que estaban ahí nomás, o la gente del Cáucaso que estaba ahí nomás. El aporte más lejano puede ser el de justamente de los turcos originales que venían de Asia Central, de un lugar más lejano. Pero este componente cultural tan alejado fue el que le dio la llave a poder unificar a esta gran variedad que había y que la identidad turca sea tan fuerte en esa zona, justamente la identidad turca en Turquía, sea tan fuerte, porque termina siendo lo único que unifica en realidad a la gente que vive en Turquía. Algo interesante también es como en estos procesos no solo es la cuestión genética, casi nunca es la cuestión genética si vamos al caso, ni siquiera la cuestión lingüística, y está también la diferencia social. Dentro de Turquía se habla mucho de los turcos blancos y los turcos negros. Los turcos blancos sería la gente más urbana, modernizada, occidentalizada, no religiosa, generalmente de clase media para arriba, y los turcos negros sería la gente más rural, la gente más religiosa, más islamizada, y en general de clase media para abajo. Después de tantos años de gobierno de Erdogan, esta situación cambió bastante. Hay mucha gente de un origen más humilde islámico que ascendió socialmente. Así que también le podemos agregar una dimensión de clase social a la gran complejidad de la identidad turca. Por eso digo que me parece muy similar a la identidad o las identidades que hay en Latinoamérica, donde entra en juego lo lingüístico, lo fenotípico, lo religioso, pero principalmente lo social. Espero que les haya parecido interesante este video, pongan me gusta y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Creen que los turcos se terminarán asimilando a Europa, dada su cercanía, o mantendrán su cultura aparte y su identidad
bien diferenciada de Europa y del resto de los países del mundo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los vídeos de este canal y mi otro canal Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.